Hola, buenas tardes o buenas noches, buenos días, donde quiera que usted se encuentre a lo largo y ancho de este planeta. Es un placer estar con cada uno de ustedes. Mi nombre es Noé Martínez. Hoy me acompañan dos apologistas muy queridos en este canal de Huella Católica. Me acompaña el compañero, hermano y amigo Guillermo Estrada, y me acompaña nuestro nuevo elemento, que pues ustedes ya lo vieron por ahí en algunos debates. Es un placer presentarles al hermano Elmer Arana. Así que ellos nos van a estar acompañando y gracias por estar en sintonía de Huella Católica. Le dejo los micrófonos a cada uno de ellos para que se presenten personalmente y sean ellos los que puedan interactuar con nuestros panelistas y con nuestros hermanos que nos están viendo en todas partes del mundo. Así que bienvenido Guillermo, bienvenido Elmer. Sí, muy bien. Buenas noches, Noé. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Guillermo Estrada. Pertenezco a la Santa Iglesia Católica, específicamente a la parroquia San Pablo de aquí de la ciudad de New Bern, Norte Carolina. Adelante, hermano Elmer. Gracias, hermano. Pues como todos ya también me conocen, mi nombre es Elmer Arana y soy miembro del movimiento misionero San Juan 23 y pertenezco a la iglesia, a la parroquia, San Lucas Evangelista de Westboro, Massachusetts. Estoy a 40 minutos de Boston. Yo soy guatemalteco y pues soy cristiano católico a toda honra. Y aquí estamos para servir a Dios y al prójimo. Adelante, hermano. Muy bien, gracias a los dos por estarnos acompañando y por ese generoso saludo que hoy nos brindan en esta noche. Bueno, aquí en El Salvador son exactamente las 20:30. Me imagino que ustedes van a cierta hora de diferencia. ¿De qué vamos a estar hablando esta noche, hermano? Usted que nos sintoniza en la comunidad de su hogar, desde su tablet, desde su celular, desde su iPhone. Vamos a estar hablando de un tema que a veces los hermanos protestantes nos encajonan y de repente es, ¿qué le digo, verdad? Una pregunta que nos hace y decimos, ¿qué le voy a responder a este? ¿Quién hizo en realidad el canon bíblico? ¿Por qué ellos tienen 66 libros y nosotros tenemos 73 libros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde estuvo el problema, digamos así? ¿Por qué ellos les faltan 7 libros y por qué nosotros tenemos 7 libros adicionales? ¿Qué libros tenían la primera Biblia que se conoce como la Vulgata Latina, hasta donde yo tengo el conocimiento? Pero son los hermanos que nos van a ilustrar esta noche sobre ese tema de el origen de la Biblia. Y más que todo estaremos comentando sobre la Reina Valera, de dónde viene la Biblia Reina Valera, quién la escribió o quién la tradujo, quiénes son sus creadores, ¿no? Porque todo tiene un origen, así que les dejo los micrófonos a los que saben y pues ahí quedamos con el hermano Guillermo y con el hermano Elmer Arana, que nos van a compartir esta historia de la Biblia. En especial nos vamos a enfocar sobre la Reina Valera. Así que, hermanos, les dejo los micrófonos abiertos de Huella Católica y bienvenidos, hermanos. Sí, muy buenas noches. Mira, lo primero que hay que decir es que el canon bíblico único y legítimo definitivamente es católico. Desde el año 382 con el Papa San Dámaso I, que es el que tuvo la autoridad plena de declarar como palabra de Dios los 73 libros. Ahora, el hermano Elmer Arana nos va a hablar un poquito, profundizar más sobre el canon del Antiguo Testamento con los deuterocanónicos, y yo les voy a dar una reseña de la primera Biblia protestante que es conocida actualmente como la Reina Valera. Y dicho sea de paso, una de las mejores versiones, Reina Valera, porque las otras están demasiado adulteradas. La Reina Valera también está muy manipulada en muchos versículos, pero se lleva por mucho de bueno a cualquier otra Biblia, por ejemplo, la de los Testigos de Jehová, que ya ni siquiera es Biblia. Entonces, y hay otras muchas versiones. Les voy a compartir de dónde salió la primera Biblia protestante. Salió de la Iglesia Católica, hecha por 2 monjes jerónimos. Y según las escrituras, los que salieron de entre nosotros, que andaban entre nosotros, ellos son los anticristos. Si leemos primera de Juan 2, versículos 18 y 19, se dice, andaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Entonces vemos que Martín Lutero andaba entre los nuestros, era un monje agustino.
Y bien, aquí viene lo interesante. Los creadores de la Reina Valera son Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Reina Valera por Cipriano de Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Veamos. La primera Biblia al castellano o al español no fue la Biblia Reina Valera, como los protestantes hacen enseñar. Eso es mentira. De hecho, hubo versiones mucho mejor antes, pero hay una en especial. La primera Biblia al castellano fue la Biblia alfonsina. La primera Biblia es la alfonsina, una Biblia romanceada, es decir, al castellano antiguo, al castellano naciente, en el año 1280, o sea, casi 300 años antes de la Reina Valera, y es la más antigua al español y la primera Biblia completa que no fuera en latín, o sea, la base textual Vulgata de San Jerónimo, que hizo la Iglesia Católica en el año 382 en el Concilio de Roma. Ahora, fue patrocinada la Biblia alfonsina por el rey Alfonso X, apodado el Sabio. Se llevó a cabo por la Escuela de los Traductores de Toledo. A este rey también se le conoce, como dije, el Sabio, y forma parte de la General Historia, o sea, una crónica de la historia universal del siglo XIII. O sea que no estamos hablando de ningún cuento, no estoy dando datos ficticios ni inventando circo, ni mucho menos, datos documentados históricamente. Bueno, la primera Biblia protestante, ya hablando en el inicios del siglo XV, del siglo XVI, en el año 1580 y tantos, fue la Biblia del Oso, por su portada. Su traductor fue, ojo aquí, Casiodoro de Reina, que fue un religioso jerónimo, o sea, de la orden monástica católica del siglo XIV, y siguiendo el espíritu de San Jerónimo, supuestamente, lo mismo decía, andaban entre nosotros. Después convertido al protestantismo, al naciente luteranismo. Nació en el año 1520 y murió en 1594. Religión, el naciente luteranismo, fue convertido ahí. Esta Biblia fue publicada en el año 1569. Fue la primera Biblia completa protestante, pero ojo aquí, este traductor la hizo con los 73 libros y exactamente igual que la Biblia católica, sin quitarle ninguna coma. Esto lo hizo Casiodoro de Reina. Ahora, después viene la Biblia del Cántaro. ¿Cuál es la Biblia del Cántaro? Generalmente nombrada como Reina Valera. Es considerada como la primera edición corregida de la Biblia del Oso. O sea, es la misma, pero fue la primera revisión, que fue de Casiodoro de Reina. Esta versión del Cántaro la realizó Cipriano de Valera, quien la comenzó en Londres en 1582 y fue publicada en el año 1602. Cipriano de Valera fue también un monje jerónimo. Se le apoda como el hereje español por excelencia. Nace en 1531 y muere en el año 1602 en Londres. Lo de Cipriano de Valera es un seudónimo. Esto quiere decir que no se conocía su nombre real. Se desconoce cómo se llamaba su nombre de pila realmente. Pertenece igual a la reciente Reforma Protestante. Se puede decir que fue discípulo de Casiodoro de Reina. Ahora, el punto que tiene esta versión, que aquí el hereje, el que se considera el hereje de herejes, Cipriano de Valera, ya no es tanto que le haya quitado, pero puso en apéndice los libros deuterocanónicos, los 7 libros. Es decir, Casiodoro de Reina tradujo la primera edición completita, exactamente igual a la Vulgata Latina, y en la primera edición o corrección, Cipriano de Valera le pone en apéndice los 7 libros deuterocanónicos, siguiendo el ejemplo de Lutero. Entonces, para resumir, y con esto termino mi intervención, la Biblia Reina Valera fue hecha por 2 monjes jerónimos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, de ahí Reina Valera. La Biblia del Oso, publicada en 1569, base textual, el Antiguo Testamento Masoreta. Y Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro, en 1602, en el año 1602, base textual, Biblia del Oso, con la corrección de que ya le puso en apéndice los 7 libros deuterocanónicos. Les hago hincapié
para terminar con esto y repetirles que la Biblia Reina Valera nació exactamente con los 73 libros. Grábense eso, hermanos católicos. La Biblia Reina Valera salió de 2 que apostataron de nuestra iglesia y anduvo cargando los 73 libros hasta el año 1827 o 26, no recuerdo, pero entre esos 2 años fue cuando definitivamente las Sociedades Bíblicas Unidas, bajo amenaza e intereses económicos, prohibieron a todos sus adeptos y editoras que se volviera a imprimir la Biblia protestante con 73 libros. Y de ahí para acá ya solo tiene 66 libros. Le quitaron los 7. Entonces, la Biblia Reina Valera fue la primera Biblia protestante, no la primera Biblia en español. Hubo varias, entre ellas la primera que fue la Biblia Alfonsina. Salió de la Iglesia Católica, nació con los 73 libros y hasta el año 1827 se quedó con 66 libros. Adelante, Noé, para que le des paso al hermano Elmer Arana. Gracias, hermano Guillermo, por tu primera intervención. Yo creo que Guillermo prácticamente ya resumió todo lo que en sí a la Biblia se refiere, ¿no? Pero hay mucha tela todavía que cortar en cuestiones de preguntas que nos hacen los protestantes. Vamos a darle paso ahorita al hermano Elmer Arana para que él pues dé su punto de vista también en cuestión de la Biblia. Pero después de eso yo les voy a estar haciendo a ustedes dos una serie de preguntas que son preguntas que normalmente nos hacen los hermanos protestantes y pues esperamos que ustedes pues nos den respuesta a cada una de las preguntas que les vamos a hacer esta noche. Así que tengo el honor y el agrado de presentar al hermano Elmer Arana. Elmer, bienvenido una vez más a Huella Católica. Este es tu canal y pues esperamos tu primera intervención a partir de este momento. Gracias, hermano, muy amable, y bendiciones a todos los que nos siguen por este canal de Huella Católica. Muy importante lo que el hermano Guillermo Estrada dijo y expuso. Realmente pues fueron las sociedades bíblicas entre el año 1825 y 1827 que quitan los 7 libros inspirados de la Biblia católica. Vamos a decir de la Biblia católica porque la Biblia es un libro sagrado de la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica la que compiló el canon de la Biblia. Y yo les voy a hacer un poco de historia de lo que es el canon bíblico y de la Biblia en sí. 250 años más o menos antes de Jesucristo, el rey Ptolomeo II mandó a reunir a 72 sabios judíos. Estos eran rabinos sabios que sabían mucho de la historia del pueblo de Israel y quiso compilar la historia del pueblo de Israel. Se fueron estos, investigaron la historia y escribieron lo que es la historia del pueblo de Israel. Y cada uno por separado. Cuando el rey los juntó y confrontó cada uno de los escritos, parecía que todos se habían copiado porque todo coincidía. O sea, y de esto pues sale lo que es el canon alejandrino. Entonces, en alusión a los 72 sabios, se le da el nombre de la Septuaginta o de los 70. Ahí sale la versión de los 70, que es prácticamente la Biblia que tenían los judíos y es la única Biblia que existía en tiempos de Jesucristo. No había otra Biblia. Esa era la Biblia que Jesucristo leyó y que los apóstoles usaron y que los primeros discípulos también usaron, los padres apostólicos. Entonces, esta Biblia contenía los libros deuterocanónicos, que son lo que las sociedades bíblicas quitaron en Europa en el año 1825, 1827, por ahí. Estos libros son Baruch, Judith, Eclesiástico, Tobías, Sabiduría y Primera y Segunda de Macabeos. Entonces, esta Biblia es la única que existía en tiempos de Jesucristo. Y cuando San Pablo se refería a que toda escritura es útil para enseñar, para corregir y para todo, se refería a la Septuaginta. No había otra escritura en tiempos de Jesucristo más que la Septuaginta. Y la Septuaginta contenía los 7 libros deuterocanónicos. ¿Por qué nosotros le llamamos deuterocanónicos? Porque entraron en un segundo canon.
Ya les voy a explicar. Ok, entonces se tenía lo que es la Septuaginta. Es la única versión en tiempos de Cristo que existía. No existía otra escritura. Luego, en el año 382, el Papa San Dámaso I envió a San Jerónimo para hacer la traducción de esta Septuaginta, y también se compiló todas los escritos que ya existían de los apóstoles. Recordemos que las cartas de Pablo, cuando Pablo la escribió, ni siquiera él sabía que iban a formar parte del canon de la Biblia. Entonces, él cuando escribía que esa escritura era buena para enseñar y útil para enseñar, él ni siquiera pensaba que iban a formar parte de la Biblia, o sea, parte del Nuevo Testamento que fue compilado por la Iglesia Católica. Y el Nuevo Testamento es 100% católico porque todas las cartas fueron enviadas a iglesias católicas. Entonces, el Papa San Dámaso I reunió la Septuaginta y también reunió los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, ahí se determina realmente que la Biblia iba a estar, para los cristianos, iba a tener 46 libros en el Antiguo Testamento, que incluían los libros que los protestantes iban a quitar en el año 1826, 1827, por las sociedades bíblicas, los incluía porque la Septuaginta los tenía. Entonces, cuando en el año 382, en el Concilio de Roma, se determina que la Biblia iba a estar conformada con 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, para formar un total de 73 libros. Y esa iba a ser la versión de los cristianos. El Papa San Dámaso I le gritó al mundo que la Biblia era palabra de Dios. Óigase bien, un papa de la Iglesia Católica le gritó al mundo que la Biblia era palabra de Dios. Y todo el mundo le creyó. ¿Por qué? Porque no fue un pastor protestante el que lo dijo, sino fue un papa, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, que dijo que la Biblia era palabra de Dios, y todo el mundo le creyó. Por eso es de que nosotros decimos que el papa es infalible. Los protestantes no creen en lo que es la infalibilidad papal, pero sí creen en la Biblia. Entonces, hay una contradicción en cuanto a lo que ellos creen. El principio protestante ahí queda corto. Entonces, en Hipona, en el año 393, se vuelve a ratificar la Biblia, con 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, y esa es la versión de los cristianos. Luego, 4 años más tarde, en Cartago, en el Concilio de Cartago, se vuelve a confirmar el mismo canon de la Biblia. Ahí se determina que los libros de la Biblia iban a ser 46 en el Antiguo Testamento, que es la versión de la Septuaginta, y los 27 libros del Nuevo Testamento. Obviamente, pues la Septuaginta incluía el Baruch, Judith, Eclesiástico, Tobías, Sabiduría, Macabeos 1 y 2. Incluso había más libros de Macabeos, había 3 y 4, pero la iglesia los quitó. Habían en el Nuevo Testamento más libros, había un evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, había otro Apocalipsis, y la iglesia los depuró. ¿Por qué la iglesia lo hizo? Porque tenía la autoridad dada por Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro, Mateo 16:19, todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí le da autoridad. Con esa autoridad la iglesia depuró el canon bíblico, y es la iglesia la que determina cuántos libros van en el Antiguo Testamento y cuántos van en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en el año 90, y esto es algo que niegan rotundamente los protestantes, pero que la historia los desmiente, se dio un canon fariseo de Yamnia o palestinense. Esto sucedió más o menos en el año 90 o 100 después de Cristo, y este canon también quitó todas las escrituras que estaban en griego. Entonces, como ellos habían sido esclavos en Egipto por más de 400 años, ellos determinan quitar los libros que son inspirados de la iglesia. Pero ¿qué los lleva realmente a quitar estos libros? Primero, en el libro de la sabiduría, vemos en el capítulo 2 y versículo 12 al 22, esta cita bíblica, Sabiduría 2, del 12 al 22,
los acusa como los responsables de dar muerte al Mesías, al Hijo de Dios, Jesucristo, que vino por ellos. Ahí mismo en ese canon a Jesucristo lo desechan como hijo de Israel. O sea, lo decretan hijo, se me olvidó la palabra. Bueno, lo desechan como bastardo, dicen sí, en algunos lo declaran escritos. hijo bastardo, perdón. Gracias, hermano. Sí, ahí lo declaran hijo bastardo. Y entonces el capítulo 2 de la sabiduría los condena a ellos de ser los responsables de la muerte de Jesucristo. Entonces ahí ellos quitan toda esa escritura y entonces quitan estos libros. Voy a leerles lo que dice realmente el libro de la sabiduría, capítulo 2 y versículo 12, para que vean cómo el libro y cuál es la razón por la que los judíos quitan estos libros inspirados de la Biblia. Y este canon fariseo que se dio en Yamnia en el año 90 y que los protestantes niegan rotundamente. Dice el capítulo 2, versículo 12 de la sabiduría: hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. ¿Quién se declaraba hijo de Dios? Jesucristo. No hace más que contradecir nuestras ideas y solo presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería marcharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final de la vanagloria de tener a Dios como Padre. ¿Quién tenía a Dios como Padre? Es Jesucristo. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba cómo se librará. Si el justo es hijo de Dios, Dios le ayudará y lo librará a sus adversarios. Mira lo que dice aquí. Ellos en la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz, le decía: si en verdad eres hijo de Dios, sálvate, sálvate, salve. Entonces se burlaban de él. Y aquí todo esto lo está diciendo el versículo de sabiduría como una profecía y está confirmando que el libro de la sabiduría, aparte de ser profético, es mesiánico. Dice: sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Entonces, todo esto se dio y esta es la razón por la que los judíos en Yamnia, que eran de la ala farisea, pues sacan el canon de Yamnia, que sí existió, está en la historia y sí existió, y quitan estos libros de lo que es el canon bíblico. Es justamente ahí coincide cuando Juan en la isla de Patmos escribe el Apocalipsis, y en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: maldito el que le quite o le agrega las escrituras. Aquí ya San Juan se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en Yamnia y todas estas cosas que estaban realmente contradiciendo la escritura inspirada y que estaba ya en lo que es la Biblia de la Septuaginta o la versión de los 70. Entonces, la historia de la lista del canon de los libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo II de la era cristiana, por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio a Jerusalén en el año 70. Todos sabemos que en el año 70 ahí se inició ese acontecimiento inició la primera guerra judeo-romana. Los romanos, el imperio romano llegó y sitió la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo con Tito al mando, y destruyeron pues el templo de Jerusalén. Y entonces, y que habían fundado una escuela farisea en Yamnia. Estos libros se les conoce como protocanónicos y forman el canon palestinense, es o la Tanaj, que es lo mismo que yo les estoy hablando. Este canon significó el rechazo de varios libros que pasaron a llamarse deuterocanónicos, que son lo que la iglesia le llama deuterocanónicos, pero que estaban en la versión de los 70 o la Septuaginta. Entonces, estos libros se llamaron deuterocanónicos y la iglesia los llama hasta el día de hoy como deuterocanónicos, pero ellos lo rechazaron de este canon de Yamnia, que es, como ya dije, es un canon totalmente fariseo, o del segundo canon. O sea, deuterocanónico significa del segundo canon, que un grupo de maestros sabios judíos habían incluido en el canon de Alejandría. O sea, estos libros deuterocanónicos estaban incluidos en la Septuaginta por
estos maestros sabios judíos, eran rabinos sabios, habían incluido pues en el canon de Alejandría o Biblia de los 70, como le conocen la Septuaginta, y era la única escritura inspirada que existía en tiempos de Jesucristo. Y observación, protocanónico significa primer canon. Aquí hay algo bien importante y es lo que a veces los protestantes quieren engañar a los católicos que son con poco conocimiento o flacos de fe. Protocanónico significa primer canon. Oiga bien esto. Y deuterocanónico significa segundo canon. Pero, oiga, o sin embargo, cronológicamente el primer canon no fue el protocanónico, sino el deuterocanónico, porque primero fue la Septuaginta o la versión de los 70. Entonces, cronológicamente el primer canon fue el de Alejandría o versión de los 70. Esto confirma que el canon del Sanedrín fariseo de Yamnia quitó los libros deuterocanónicos inspirados por Dios. Y este es el que tiene la versión de los protestantes, principalmente la Reina Valera. Ahora, para aclarar el término apócrifo que ellos llaman y cómo realmente lo quitaron, esto es lo que ellos fundamentan, apócrifo, y le llaman a los 7 libros apócrifos, y en las Biblias católicas que nosotros le llamamos deuterocanónicos, el segundo canon, como le expliqué. Pero apócrifo significa desconocido, algo que está escondido, algo que no se conoce, desconocido. Pero cuando usted va al internet y usted ve la historia, usted encuentra estos libros que formaban parte de la versión de los 70. Y si usted va al internet, usted va al Facebook, o donde usted vaya, o usted va a los millones de Biblias católicas, usted encuentra esos libros. Por lo tanto, no son apócrifos, porque el significado de apócrifo es desconocido, o sea, escondido, desconocido, algo que no se conoce. Entonces, el concilio de Yamnia movió esos libros. El hecho es que, pues, Yamnia realmente no era un concilio cristiano, sino judío de la ala farisea. Específicamente era un concilio fariseo, y fue así, pues, como ellos quitaron todos estos libros, principalmente porque, como ya dije, el libro de la sabiduría los acusa. Y miren, algo bien importante es que los hermanos separados dicen que, por ejemplo, los Macabeos no es un libro que sea inspirado. En el primer libro de Macabeos, en el capítulo 4, versículo 36, ahí se establece lo que es la dedicación del templo, que es la fiesta de la Hanukkah o la fiesta de las luces. Esa conmemoración, esa festividad, esa observancia es muy sagrada para los judíos, y el propio Jesucristo la observó y con su presencia realmente hizo referencia a esa fiesta judía, porque Jesucristo era judío. Y esto yo se los confirmo y usted lo puede ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 22. O sea, Juan 10, 22. Ahí ve cómo Jesucristo dice, la cita no me recuerdo, pero dice era invierno y Jesucristo se pasaba por el pórtico enfrente del templo cuando se celebraba la fiesta de la Hanukkah o la fiesta de la dedicación del templo. Era una fiesta que se había dado porque Antíoco IV había profanado el templo, y donde realmente se hace la dedicación del templo es aquí con los Macabeos. No se reconoce históricamente ni con la liturgia judía, no se reconoce otra fiesta donde se origine la fiesta de las luces o la Hanukkah más que el libro de Macabeos, el capítulo 4, versículo 36. Y se lo voy a leer un poquito, dice 4:36. Judas y sus hermanos se dijeron entonces, nuestros enemigos están derrotados. Subamos pues y purifiquemos el lugar santo para consagrarlo de nuevo. O sea, ahí se consagra de nuevo después de la profanación de Antíoco IV, el templo, porque estaba profanado. Entonces dice, subamos y purifiquemos el lugar santo para consagrarlo de nuevo. Y juntando todo el ejército subieron al monte Sión. Ahí encontraron el santuario abandonado, profanado el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida en los patios como en un bosque o en un monte, y las habitaciones totalmente destruidas. Rasgaron sus vestiduras y oraron amargamente y se echaron cenizas sobre la cabeza. Se postraron rostro en tierra, tocaron las trompetas y lanzaron gritos al cielo. Entonces aquí nace lo que es la fiesta de la dedicación del templo. Esto confirma que realmente el libro es inspirado.
También el libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos no lo tengo a la mano, pero también nos dice cómo el profeta Jeremías fue el último que vio el arca de la alianza, y ahí establece cómo se perdió el arca de la alianza y dónde va a aparecer por designio de Dios. Todos sabemos que aparece en lo que es Apocalipsis 11:19. Ahí aparece el arca de la alianza en el santuario de Dios. Entonces, esa es la historia de cómo realmente nace la Biblia. Ahora, lo que el hermano decía, solo para terminar aquí, hermano, y luego te doy otro chancecito, lo que el hermano decía, en las sociedades bíblicas en el año 1827 acordaron editar Biblias sin los 7 libros deuterocanónicos, que algunas las llevaban como apéndice, es lo que el hermano decía. Los 7 libros deuterocanónicos son el primera y segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Saracides, que es el eclesiástico, que ya estaban en la versión Septuaginta usada por los judíos de la diáspora en tiempos de Jesús y de los primeros cristianos, incluso por el mismo Jesucristo y los apóstoles. Varias citas estaban en los libros del Nuevo Testamento, muestran ya los inicios de la fe en el sufrimiento de los inocentes y su premio, que está en Sabiduría 2:10-24, que es la cita que yo le leí. Y también está la doctrina del purgatorio, que está en el libro de Macabeos, y la resurrección de los muertos, que está en el mismo libro de los Macabeos. Martín Lutero y seguidores calificándolos de apócrifos o falsos o desconocidos, aunque el significado correcto es oculto, poco difundido, o ese es lo que ellos le dan al término, pero ya les expliqué que significa escondido, pero no está escondido. Usted lo habla los encuentra en los millones de Biblias católicas, lo encuentra en la historia de la Septuaginta, lo encuentra en el internet, lo encuentra en Facebook, lo encuentra por todos lados. Entonces los libros no pueden ser apócrifos de ninguna manera, según el significado de la Real Academia Española. Entonces los quitaron porque contradecían su ataque realmente a las doctrinas católicas, principalmente las oraciones por los muertos, las indulgencias, la intercesión de los santos, la resurrección de los muertos, el purgatorio. Y dice 30, donde 5 ángeles ayudan a Judas. Esta es como una comparación con lo que habla el Nuevo Testamento. Dice 5 ángeles ayudan a Judas Macabeo, y en 15, 11, 17, Onías y Jeremías oran por los judíos. Que el Espíritu Santo nos ilumine realmente para encontrar la verdad. Hay muchas citas más que las puede confrontar en el Nuevo Testamento y que coinciden con los libros inspirados o deuterocanónicos, como la iglesia les llama, que son del segundo canon. Adelante, mi hermano. Bueno, gracias, Elmer Arana, por tu valioso aporte. Yo creo que tanto el hermano Guillermo como yo estábamos muy atentos a tu exposición. Ha sido una exposición magistral, de verdad, lo vamos a decir así abiertamente, una exposición con mucho contenido, con mucha sabiduría y con mucha base, no solamente histórica, sino que bíblica. No sé si ustedes, hermanos, ya han escuchado por ahí que algunos protestantes dicen, es que ningún apóstol o ni Cristo nunca citaron los libros deuterocanónicos o los apócrifos, como ellos dicen, ¿no? Nunca ellos hablaron de eso, y vemos que es todo lo contrario. Vemos que el hermano Elmer Arana ha mencionado varios textos donde sí el canon bíblico del Nuevo Testamento sí menciona muchas veces lo que son los libros deuterocanónicos o los apócrifos, como lo llaman los hermanos protestantes, ¿no? Y es impresionante, hermanos, ver cuando un católico instruido conoce de lo que está hablando. Muy difícilmente un protestante va a tener algún argumento, ¿no?, para desechar lo que se le está diciendo. Yo me imagino que no quiero estar en los zapatos de un protestante cuando quiera debatir ese tema con el hermano Elmer Arana o con el hermano Guillermo, que son dos de nuestros mayores referencias en cuestión de Biblia y de su historia. Siempre lo he dicho, el hermano Guillermo da unas cátedras de Biblia tremenda, y hoy se le une el hermano Elmer, que trae el mismo nivel y el mismo conocimiento, y es impresionante, ¿no? Estar escuchando a los dos hablar de Biblia, pues me llena mucho de gozo y de alegría, porque tenemos gente que sabe dentro de la iglesia, tenemos gente preparada, gente que conoce la palabra de Dios, gente que conoce el origen de la Biblia, y que va a venir un pastor protestante a decirles todo lo contrario, pues
ya saben con lo que se van a topar, ¿no? Se van a topar con pura sabiduría de Dios, y eso es lo que mueve a esta iglesia día a día. Hermanos, me llama la atención algo muy curioso. La mayoría de veces que nosotros vamos a los debates, y lo digo porque yo he estado en muchos debates, los protestantes dicen que no podemos citar un libro apócrifo o los deuterocanónicos porque se consideran que no son inspirados por Dios. Y se las compramos, ¿no? Se las compramos esas, suponiendo que se las compremos, lo que ellos están diciendo. Pero ¿qué pasa si nos vamos a leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde San Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios? Entonces, ¿qué significa esto? Es más, no es necesario que esté en la Biblia, sencillamente basta con que hable de la palabra de Dios para que un libro se considere inspirado, si hablamos bíblicamente. Pero ¿quién es la que definió que estos libros que están en el canon bíblico son inspirados? Pues la misma autoridad de la iglesia, ¿no? Es la única con autoridad de definir lo que puede estar dentro de la Biblia y lo que no puede estar dentro de la Biblia, y que ya lo hizo a lo largo de los años. Ahora, Guillermo, la Biblia o el canon bíblico que hoy conocemos no se hizo de la noche a la mañana. Muchos creen que la Biblia cayó del cielo, ¿no? Muchos creen que la palabra de Cristo no fue vayan por todo el mundo y hagan la nación de mis discípulos, sino que creen que Cristo dijo vayan por todo el mundo y hagan Biblias y repártanlas por todos lados. O sea, esa es la doctrina protestante, el pensamiento del protestantismo, ¿no? Que cree que Cristo ha enviado a la iglesia a repartir Biblias y a imprimir Biblias, como se dio el caso de Lutero, que él le favoreció el invento alemán de la imprenta, ¿no? Y cuando se da este descubrimiento al mundo, pues él comienza a imprimir Biblia, y por eso muchos protestantes dicen que la iglesia católica tenía escondida la Biblia y que fue Lutero quien le enseñó la Biblia al mundo, y no fue así. O sea, simple y sencillamente Lutero lo que hizo uso fue de la imprenta, y fue cuando ya se pudo imprimir muchas Biblias. Lo que la iglesia siempre ha estado en contra no es que se lea la Biblia o que se repartan Biblias, sino que lo que la iglesia ha estado en contra toda la vida es la forma en la cual se está discerniendo la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia está en contra y que siempre va a estar en contra, sea en esta época o en los tiempos venideros. Pero más que eso, Guillermo, regreso a la pregunta anterior, ¿en cuánto tiempo más o menos se hizo la Biblia? Ni Cristo usó Biblia, ni los apóstoles dieron Biblia bajo el brazo, pero muchos protestantes, como les decía, creen que la Biblia cayó del cielo, ¿no? Y no fue así. Hubo alguien que la hizo, ya escuchamos todo el precedente que dio el hermano Guillermo, todo lo que dio el hermano Elmer Arana, que fue magistral, ¿no? Pero en sí, la Biblia no es que la iglesia la haya hecho de la noche a la mañana, sino que, ¿qué pasó con esto, Guillermo? ¿En cuánto tiempo más o menos la iglesia estableció el canon bíblico, o se tradujo así la Biblia del griego y el hebreo a lo que hoy conocemos como el latín o el español? Mira, podemos ponernos en varios márgenes. Esto es demasiado extenso, pero voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Si desde que se tenga memoria en que se empezaron a recopilar los libros que se consideran sagrados, estaríamos hablando hasta el siglo IV, desde lo anterior, en un promedio de más o menos 1000 años. O sea, te voy a decir algo que a los protestantes no les gusta, pero que incluso todo protestante historiador serio lo sabe. Los primeros libros como la Torá o la ley, ellos dicen que los escribió Moisés. En realidad no se sabe. Sabemos que son inspirados por Dios, eso como norma de fe lo tenemos, y eso todos los teólogos católicos serios y hasta los protestantes lo saben. Ahora bien, como conocimiento más palpable, pues el hermano Elmer Arana nos dio un margen. Ponte en un margen más o menos de unos 300 años antes de Cristo hasta el siglo IV, hasta el 382. Estamos hablando de un promedio de 600 años, porque el hermano... Perdón que te interrumpa, hermano, ¿se le puede llamar dogma de fe a lo que hoy conocemos como quién escribió la Biblia? ¿Se le puede llamar un dogma de fe eso? Ya que no estamos 100% seguros de muchos autores o agiógrafos de la Biblia, ¿no? Que no sabemos su precedencia, pero que están ahí, que la iglesia los declaró como libros inspirados y que los declaró como palabra de Dios, que creo que es lo más importante, ¿no? Así que será que digamos,
la precedencia bíblica en base a sus escritores se puede llamar como un dogma de fe. No sé qué dices tú de esto o qué puede decir el hermano Elmer Arana de esto. Mira, yo te estoy diciendo de los primeros libros de la Torá. Ya de los posteriores sabemos quién los escribió. Ahora, como dogma de fe, ya realizado como dogma de fe, está en el Concilio de Trento, en Trento, que está establecido como dogma de fe los 73 libros. Ahora me vas a decir, ¿y por qué hasta 1500? Bueno, pues porque fue en el siglo XVI a inicios cuando Martín Lutero puso en duda esa existencia. Por eso hasta en ese tiempo se declaró como norma de fe, como dogma de fe, los 73 libros. Pero vemos que ya se habían dado como palabra de Dios en el Concilio Romano del año 382 con el Papa San Dámaso. Ahora, en esos siglos nadie puso en duda, salvo algunos herejes, algunos libros, pero esto la iglesia lo controló fácil. Pero ya cuando se puso en duda todo el canon, fue hasta principios del siglo XVI con Lutero, y fue cuando la iglesia dijo, no, el dogma de fe son los 73 libros. En sí, un dogma de fe se proclama no porque se invente, sino porque se pone en duda una verdad que siempre se ha creído. Ahora bien, los 73 libros, pues los dio la iglesia católica. Vamos a decir, los 46 son de origen judío, los 46 primeros libros inspirados. Los judíos los consideraban inspirados a pesar de que no se sabe quién escribió los libros de la Torá. Eso es un hecho que se dice que Moisés, pero de hecho no hay constancia para los historiadores serios. Ahora, entonces, si la Iglesia Católica le agregó libros a la Biblia, no fueron 7, fueron 27. En sí, todo el Nuevo Testamento es completamente católico, ¿no? Completamente católico, porque más de 150 libros los sacó la Iglesia de libros inspirados, y te aclaro que no todos eran heréticos. Hay muchos libros que no tienen un solo error doctrinal, y la iglesia es tan honesta, tan hermosa y tan sabia que dijo, no nos consta si vienen de tiempo apostólico o quién los escribió, por lo tanto no se meten en el canon. Te menciono uno, la Didaché. No, se dice el símbolo de los apóstoles, que es lo que los apóstoles enseñaban. Incluso es un escrito antes de los evangelios, se dice, pero no hay constancia de quién lo escribió, y por eso la iglesia no lo metió. ¿Tiene errores doctrinales? Ninguno. Otro, el evangelio de María tampoco tiene herejías. Ahora, si acusan a la iglesia de marianólatra o quién sabe qué, mira, la iglesia no metió el canon simplemente porque no quiso. Y punto. Si la iglesia hubiera querido, lo mete en el siglo IV. Otra, la carta del Papa Clemente I, que se leyó por 300 años en la liturgia dominical, tampoco lo metió. O sea, Noé, todo el protestante, tiene la Biblia porque la iglesia católica lo dijo, porque tiene la autoridad. Punto, no hay más. Hay muchas cosas, pero me gustaría dar paso al hermano Elmer Arana. Adelante, Noé. Claro que sí, hermano Guillermo, gracias por tu valiosa aportación. Una vez más, pues estamos aprendiendo mucho, ¿no? Solamente antes de darle paso al hermano Elmer, quiero mencionar a todos los que nos están, porque es por ellos que hacemos estos videos, ¿no? No es como andan diciendo por ahí, que no voy a mencionar nombre, por ahí anda un hermanito diciendo que nosotros hacemos videos en Huella Católica porque queremos conseguir fama. Yo creo que, como dice San Pablo, ¿a quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pues por lógica buscamos agradar a Dios. Si quisiéramos agradar a los hombres, este canal no fuera de apología, no fuera de apologética, no fuera de evangelización, sino que simplemente el hermano no se le hubiese ocurrido fundar un canal que hablara de otra cosa menos de la fe, si quisiéramos fama, ¿no? Pero no es eso lo que andamos buscando. Lo que buscamos es agradar a Dios, y ese va a ser siempre nuestro principal objetivo, en todo, no solamente en esto. Quiero saludar y darle las gracias a todos los que nos están viendo. A Bellanito Rodríguez Cortés, gracias hermano, que el Señor te bendiga por estar aquí con nosotros. El hermano Santiago Aldana, igual, bendiciones para ti hermano, donde quiera que estés. Bendiciones también y saludos especiales para el hermano Alejandro Pascual, que también nos mira. El hermano Ramón Velázquez dice saludos hermanos, igual un saludo para ti. El hermano Mikey dice saludos hermano Noé, saludos para ti especiales también hermano, donde quiera que estés. También tenemos por acá, quiero ver,
A la hermana Miss Catolicismo, igual, Dios te bendiga, hermana, una vez más. Gracias por estar acompañando a este elenco de Huella Católica. También tenemos por aquí saludos especiales para el hermano Beto, que nos está viendo. No sé de dónde eres, Beto, pero que igual que el Señor te bendiga y a tu familia. Tenemos también un hermano muy querido, paisano, que nos conocemos en persona, que hemos tratado muchos temas, que he aprendido mucho de él. Saludos especiales para Martín Barrientos, que nos está viendo desde la ciudad de Sonsonate, El Salvador. Saludos también para Sergio Pimentel, que Sergio Pimentel igual le envió saludos al hermano Elmer Arana en el video que subimos esta mañana de Elmer. Así, hermano, gracias. Aprovechando, sí, gracias por haberme enviado el mensaje. Sergio Pimentel, Dios te bendiga, hermano, y vi tu mensaje. Que Dios te bendiga. Le comentaba al hermano que había en Pueblo Natal, hay mucha familia con ese apellido. Me hace bastante común. Dios te bendiga, hermano, desde Boston, Massachusetts. Gracias. Igual, un saludo especial al hermano Max Roper Calvo. Max, esperamos que te recuperes pronto de tu tos. Por eso el hermano no nos pudo acompañar esta noche. Dice que está bastante mal de la tos y que no quiso echar a perder el video. Dice, así que, Max, saludos para ti, especial hasta la ciudad de Nueva York. Y vamos a ir cerrando los saluditos de esta noche con el hermano. Está también Carlos Alberto. Este hermanito nos está siguiendo desde hace un par de semanas. Lo veo que comenta bastante ahí en el canal. Así que, Carlos Alberto, que el Señor te bendiga hasta donde estés. Y gracias por estar aquí y por apoyar a este canal, ¿no? Cerramos los saludos con esto que hemos leído de cada uno de los que están aquí. A mí no hemos leído el nombre, ¿no? Porque ya no nos alcanza el tiempo para leer todo lo que han escrito, pero cada uno de ellos los ha saludado a ustedes, a Guillermo, a Elmer y a su servidor. Los ha saludado, les ha enviado muy buenas noches a cada uno de nosotros. Nos ha enviado muchas bendiciones y qué hermoso sentir el apoyo de las personas que nos están viendo alrededor del mundo. Gracias por el apoyo. Qué más bendición contar con la presencia de cada uno de ellos aquí en este foro de Huella Católica. Así que le damos paso al hermano Elmer, que viene con su segunda exposición. Y pues estamos ansiosos ya de escucharte también, Elmer. Así que adelante. Bueno, gracias, hermano. Entonces, para seguir y darle un poquito de complemento a lo que el hermano habló sobre la Reina Valera, que sabemos que ha tenido muchas actualizaciones, muchas enmiendas, tiene errores garrafales como es Mateo 6:13, cuando dice no nos metas en tentación en el Padre Nuestro, y muchos otros errores más, muchos errores garrafales que tiene esta Biblia. Pues bueno, la Biblia del Oso, fíjense que ellos tenían una Biblia que se llama del Oso, como ya el hermano lo mencionó, y era de Casiodoro de Reina. Fue en el año 1569. Luego llegó 50 años después Cipriano Valera y se llamó Reina Valera. Esto fue en el año 1602. O sea, si nos damos cuenta, la Biblia Reina Valera hace alusión puramente a lo que son sus traductores o lo que son los que lo revisaron, puramente Biblia con nombres de hombres que revisaron esta Biblia y que tienen errores. Gente que salió de la Iglesia Católica prácticamente. Así como dijo el hermano, anticristos. Entonces la Reina Valera. Y ahora miren, estos nombres hace alusión a este que es a Casiodoro de Reina, que era el que tenía la Biblia del Oso, y también Cipriano de Valera, que también era la del Cántaro 1602. Entonces, por eso tiene Reina Valera. Pero si ahora nos vamos más actual, ahora hay un puertorriqueño de nombre Gómez. No recuerdo el nombre, pero ahora tenemos una nueva versión, Reina Valera, que se llama Reina Valera Gómez. Y esta es una versión de un bautista, es puertorriqueño. Entonces, la Reina Valera es una de las traducciones más frecuentemente utilizadas entre los protestantes hispanohablantes. La actual Reina Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas en Europa. Como le estaba mencionando, muchas actualizaciones, muchas revisiones. Es una de las primeras traducciones de la Biblia al español. Es la Biblia del Oso del año 1569. La Biblia del Oso 1569 de Casiodoro de Reina
es un sentido más amplio, incluye las revisiones hechas por otras entidades que se basaron en textos de la Reina Valera, la traducción del monte español convertido al, del monje español convertido al protestantismo, Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso de 1569, tiene la característica de ser la primera traducción de la Biblia en ser realizada a partir de los textos en lenguas originales, utilizando el texto masorético para el Antiguo Testamento. Esto es a lo que me voy yo, y les hablaba del canon de Yamnia. Como vemos, ahí hay dos textos, el texto alejandrino y el texto masorético, que es el que ya pues cuando San Jerónimo traduce esto, entonces estas escrituras ya existían, entonces se traducen, pero ellos utilizan el de Yamnia, que es donde ya está quitado los 7 libros inspirados que ya vimos que la iglesia le llama deuterocanónicos o del segundo canon. Ellos utilizan esto. Entonces, para el Antiguo Testamento, ellos usan el canon de Palestina o palestinense. El Textus Receptus para el Nuevo Testamento, previo a la publicación del trabajo complicado de Casiodoro de Reina, las Biblias existentes o alguna parte de ellas está en lengua castellana, eran traducciones hechas a partir de la Vulgata de San Jerónimo de Estridón, que es la Biblia original, es la primera Biblia que se traduce, la Vulgata latina. Esa es la primera Biblia que San Jerónimo traduce. Entonces, la Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre del año 1569. Por ahí hablaba el hermano de los tiempos, porque algunos hermanos dicen, oh, pero es que la iglesia escondió la Biblia. Y eso no es cierto, porque el hermano habló de la Biblia de Basilea, que es una Biblia que está en el año 1280, creo, si no estoy mal, fue escrita o traducida y publicada por la misma Iglesia Católica. Y existieron como 5 o 6 Biblias más que yo en un video lo hice, cómo se desmiente esta mentira de que la Biblia realmente fue escondida. Eso no es cierto. Entonces, si se da después estas impresiones porque la imprenta apareció por el año 1400. Entonces, no es de que la iglesia no había imprenta y no se mandaron a imprimir. Sin embargo, la historia desmiente esto porque existieron muchas Biblias que la iglesia tradujo y que fueron publicadas. Entonces, esta traducción su traductor fue Casiodoro de Reina. Es un religioso español convertido al protestantismo y recibe el nombre de Reina Valera por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión hecha en ella. Entonces, la Reina Valera tuvo una amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI, siendo por poco más de 4 siglos la Biblia que usó dentro de la iglesia protestante de lengua hispana. O sea, en Latinoamérica es donde más se usa esto. Hoy en día la Reina Valera, con varias revisiones a través de los años, tiene muchas, 1862, 1909, 1960, 1995, 2011, 2015. Es una de las Biblias más usadas por gran parte de las iglesias protestantes en Latinoamérica y realmente incluyen iglesias evangélicas. Así es que los grupos de las sociedades bíblicas europeas escriben a muchas religiones y con títulos. Mire cómo es esto de importante que a cada religión le resalta un título. Por ejemplo, Adventistas del Séptimo Día le pone el sábado con mayúsculas y remarcado. Jehová para los testigos de Jehová. Entonces Jehová en grande. Cosas tan malas que hasta en el Nuevo Testamento se utiliza Jehová cuando realmente no se debiera de usar el santo nombre de Dios, porque vemos cómo Jesucristo en el Padre Nuestro utiliza pues lo que es el Padre Nuestro. Entonces vemos que realmente la Biblia Reina Valera es una mala traducción que tiene muchas actualizaciones. Mira lo que la iglesia hace, y esto es antes tal vez de darle un poquito de unas referencias que hay de los libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Quiero explicarles un poquito la aprobación de la Biblia, cómo es que la Iglesia Católica lo hace. Después dice de que una versión de la Biblia ha sido revisada, se procede a su aprobación y se da a través de 2 elementos. Mire, esto es bien importante. El elemento 1 es el nihil obstant, que indica que no hay ningún obstáculo para proceder. Y 2, el imprimatur, que indica que ya se puede divulgar sin ningún problema porque ha sido revisada por una autoridad eclesial. Estos pasos son bien importantes para las impresiones de la Biblia.
Entonces, pero les quería hablar un poquito de la Vulgata. Ya les he hablado de los dos textos que existían en tiempos de Jesucristo o antes de Jesucristo, que estaba las dos versiones que sacaron de los textos sagrados, el texto masoreto, que eran textos que estaban en hebreo y en arameo, y posteriormente fue su traducción al griego, que también fue que lo hizo, fue pues como ya vimos, San Jerónimo. Su traducción al griego, que vino a llamarse pues la Biblia de los 70. Esto es lo que yo les hablaba de la Septuaginta, que es el mismo nombre que se da por el rey Ptolomeo II, más o menos a 250 años, 300 años antes de Jesucristo. Eso es lo que escribe en la Septuaginta en el Canon de Alejandría. Esto es pues en cuanto al Antiguo Testamento. Pero ya con Cristo, cuando Cristo vino, se escriben otros textos. Estos están en griego, mayormente están en el griego koine, y entonces nosotros lo conocemos como Nuevo Testamento. Y esto para reafirmar lo que el hermano Guillermo dijo, la iglesia no le agregó 7 libros a la Biblia como dicen los protestantes, sino que la iglesia le agregó 27 libros, o sea, le agregó todo el Nuevo Testamento para completar la Biblia, porque realmente la Biblia estaba incompleta con el Antiguo Testamento, que todo da a cumplir realmente hasta Jesucristo. O sea, es el pacto que Dios hace con los judíos y que se complementa con Cristo en la cruz cuando Él dice todo está consumado. Pero hay una promesa más y hay una nueva alianza que está firmada por Cristo, donde Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el Nuevo Testamento y fue escrito por la Iglesia Católica, porque fue escrito por San Pablo, que era católico, por San Pedro, que es el primer papa, y por los obispos, por los apóstoles, que son la iglesia que Jesucristo fundó y que nosotros lo vemos en Marcos 3:13, cuando dice subió al monte y llamó a los que él quiso. Estos son los que escribieron el Nuevo Testamento y eran católicos. Es la iglesia católica y el Nuevo Testamento es católico y la Biblia es 100% católica. La Biblia es un libro sagrado de la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo se da la traducción de la Biblia? Dice el Código de Derecho del Derecho Canónico, en lo que es el numeral 825, dice que los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad, es decir, que toda la versión de la Biblia a cualquier idioma debe ser revisada y aprobada por una autoridad eclesial. Es lo que les decía, que después debe cumplir los dos pasos que yo les dije hace un momento, que era el nihil obstant y también el imprimatur. Son dos cosas importantes que debe llevar la Biblia para que una Biblia sea legítima y no sea herética, como es la Biblia protestante, que realmente en el Antiguo Testamento tiene incluye un canon fariseo que es totalmente anticristiano. Ahora, pues para finalizar aquí, quiero darle una referencia de lo que están realmente los citas que están en el Nuevo Testamento y que dan referencia al Antiguo Testamento y que están en los 7 libros inspirados que la iglesia llama deuterocanónicos o del segundo canon. Y estos, si ustedes quieren, tomen lápiz y apunten y usted los confirma. Vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4 y versículo 4. Esto hace referencia a Sabiduría 16:26. Mateo 4:15 hace referencia a Primera de Macabeos 5:15. Mateo 5:18 hace referencia a Baruch 4:1. Mateo 5:28 hace referencia a Eclesiástico 9:8. Mateo 5:2 hace referencia a Eclesiástico 25:7 al 12. Mateo 5:4 hace referencia a Eclesiástico 48:24. Mateo 6:7 hace referencia a Eclesiástico 7:14. Mateo 6:9 a Eclesiástico 23:1 al 4. Mateo 6:10 hace referencia a 1 Macabeo 3:60. Mateo 6:12 hace referencia a Eclesiástico 28:2. Mateo 6:13 hace referencia a Eclesiástico 33:1. Mateo 6:20 hace referencia a Eclesiástico 29:10. Mateo 6:23 a Eclesiástico 14:10. Mateo 6:33 a Sabiduría 7:11. Mateo 7:12 a Tobías 4:15. Les voy a hablar de otro evangelio que es San Marcos. Marcos 1:15 a Tobías 4:5.
Marcos 4:5 a Eclesiástico 40:15. Marcos 4:11 a Sabiduría 2:22. Marcos 5:34 a Judith 8:35. Marcos 6:49 a Sabiduría 17:15. Marcos 8:37 a Eclesiástico 26:14. Marcos 9:31 a Eclesiástico 2:18. Marcos 9:31 a Eclesiástico 2:18. Marcos 9:48 a Judith 16:17. Marcos 10:18 a Eclesiástico 4:1. Marcos 14:34 a Eclesiástico 37:2. Marcos 15:29 a Sabiduría 2:17. Tengo Lucas y también hay más, pero no se lo voy a decir. Tal vez me gustaría terminar con algo más de lo que es el libro de de Macabeo. Segunda de Macabeo, donde hace referencia al arca, y para que los hermanos se den cuenta que el libro es totalmente inspirado, es 100% inspirado, y por esto la iglesia lo incluyó dentro del segundo canon de la Biblia. Segunda de Macabeos capítulo 2 y versículo 4. Aquí vamos a ver cómo se pierde el arca de la alianza, y como ya dije, ¿dónde aparece el arca de la alianza? Aparece en lo que es Apocalipsis 11:19. Pero aquí se pierde el arca de la alianza, y el libro nos dice dónde se pierde el arca de la alianza. Vamos a ver cómo se pierde el arca de la alianza con el profeta Jeremías. Dice Segunda de Macabeos 2:4. Se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su ídolo, hermano, con su toldo, y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el cual había contemplado la tierra prometida. Ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que lo seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se lo reprochó y añadió: este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúne y lo revele. ¿Cuándo lo revela Dios? En Apocalipsis 11:19. Ahí aparece la nueva arca de la alianza. Hasta aquí mi participación, hermano, y adelante. Bendiciones. Excelente exposición, hermano Elmer. Estamos agradecidos con Dios y contigo por esa magistral exposición. Guillermo, como viene tu última intervención en el video, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el problema que existe en que un hermano católico, un cristiano católico de verdad, ande cargando la... O sea, ¿qué dirías tú a esos católicos que en vez de comprarse una Biblia latinoamericana, una Biblia Jerusalén, una Biblia la Biblia de nuestro pueblo, van y consiguen una Biblia Reina Valera? O sea, ¿qué le dirías tú a ellos? Pues mira, hermano, híjole, es que es muy extenso. Mira, si es un apologista, definitivamente le recomiendo, y entre ellos yo estoy por conseguir la Reina Valera, pero no edición 2000, ni 2010, ni 1990 y tantos, no. Yo quiero la versión original 1960 o 1909, porque a pesar de que está manipulada, no lo está tanto como las versiones actuales. Y con esa misma Biblia de ellos, lo refutas. Igual la de los Testigos de Jehová de hace 50 años, su versión está igual que la Reina Valera. Versiones actuales ni para los apologistas considero que sirven, con todo respeto. Esa es opinión personal. Ahora, el católico común que no está formado, que no sabe de esto, definitivamente no sé qué hace comprando Biblias protestantes, pero déjame decirte que muchas veces no es ni la culpa de ellos. En internet hay toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de basura y publicidad protestante, y hay un mínimo de católico, de publicidad católica. Entonces, muchos no saben ni lo que compran, hermano. Desafortunadamente es la realidad. Pero sí, definitivamente, el católico común no debe de tener la Biblia Reina Valera. Debe de tener una Biblia católica.
Ahora, el apologista debe de tener las versiones Reina Valera y la de los Testigos de Jehová, pero versiones originales antiguas. Ahora, mira, yo quería, antes de que me preguntes otra cosa, o ya para terminar, yo quiero dar estos escritos. El hermano Elmer Arana citó muchos pasajes bíblicos que hacen paralelo con el deuterocanónicos, con el con el Nuevo Testamento. Pero quiero que pongan mucha atención a este pasaje que encontramos en 3 evangelios. O sea, solamente un necio puede negar esta prueba tan contundente. Abusados. Miren, en el Evangelio según San Mateo, del versículo 22, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 24 al 27, el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, 19 al 22, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, del 28 al 32, se cita un pasaje muy interesante, interesantísimo, y vamos a leer por tomar el de Marcos. Marcos 12, 19 al 22. Fíjate nada más lo que viene. Marcos 12, 19 al 22. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer para dar descendencia a su hermano. Y dicen ellos, eran 7 hermanos. Ojo, eran 7 hermanos. El primero tomó una mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después murió también la mujer. Eso era cuando le preguntaban sobre el matrimonio y Cristo les dio la respuesta de que en el cielo hombres y mujeres no se casan, sino que son como ángeles. Ahora bien, ¿dónde se encuentra ese texto en el Antiguo Testamento? ¿En cuál? ¿Quieres saber en cuál? En el libro de Tobías, y ese es deuterocanónico, Tobías o Tobit, como le quieras llamar, 3, del versículo 7 al 9, y te lo voy a leer aquí. Fíjate, vamos a buscarla. Tobit, es que lo tenía, pero se me perdió. A ver, eso. Macabeos, pero sí quiero leer ese porque está interesantísimo. Tobías 3, del 7 al 9, fíjate. Muy bien, ahí te va. Tobías 3, 7 al 9 dice, sucedió en el mismo día que también Sará, hija de Raquel, el de la Eclátana de media fue injuriada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como casados. La esclava le decía, ¿eres tú la que mata a tus maridos? Ya has tenido 7, pero ni siquiera uno has disfrutado. Nos castigas porque se te mueren los maridos, vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Ahora brincamos al capítulo 7, Tobías, 7, 11. Fíjate, ya he dado a 7 maridos de nuestros hermanos y todos murieron la misma noche que entraron donde ella. Así que, muchacho, ahora come y bebe y el Señor os dará su gracia y su paz. Pero Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayáis tomado una decisión acerca de lo que he pedido. Raquel le dijo, está bien, a ti se te debe dar según la sentencia del libro de Moisés, y el cielo decreta que sea dada. Recibe a tu hermana a partir de ahora. Tú eres su hermano y ella es tu hermana. Tuya es desde hoy por siempre. Que el Señor del cielo os guíe a buen fin esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz. Bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Que en los evangelios los judíos le cuestionan a Jesús por esa historia de la mujer que mata a sus maridos. 7, ese pasaje solamente en Tobías, capítulo 3, del 7 al 9, y Tobías 7, versículo 11, se encuentra. Así que el que no quiera aceptar esto, Noé, es un necio. Ahora, nada más para terminar ya, porque se me hace interesante esto. Tú mencionaste que algunas objeciones de los protestantes, que por qué no aceptar a Macabeos, perdón, a los libros deuterocanónicos. Dice,
Los protestantes, para no aceptar los libros deuterocanónicos, ponen objeciones como esta. Uno, porque el autor no está seguro que su obra esté bien hecha. O sea, un argumento tan absurdo que te dicen a veces, ay, es que el autor no está seguro y por eso no es inspirado. Y te citan Segunda de Macabeos 15, 37 y 38, donde Judas dice, pero yo si lo he hecho de manera estúpida o no lo he hecho bien hecho, eso Dios lo sabe. Entonces, ya ves, eso no sirve, no es inspirado. Bueno, pues si este argumento es válido, entonces tendríamos que sacar a Primera de Corintios 7:10, una de Corintios 7:25 o una de Corintios 7:40, donde dice Pablo, sin embargo, también creo que tengo el Espíritu Santo. O sea, Pablo alude como también creo que tengo el Espíritu de Dios. Entonces, esa que digan, ay, es que el autor no está seguro, ese no es argumento. Segundo, porque un libro sea, para que un libro sea inspirado, tiene que estar citado por Jesús y los apóstoles. Bueno, pues entonces tendremos que quitar los que Cristo y los apóstoles no mencionan. Hay más, pero por ejemplo, Esdras, Nehemías, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, no son mencionados por Cristo ni por los apóstoles. Según el argumento protestante, como no son mencionados, no son inspirados. Ahora, otro que te dicen, son inspirados los que sí se mencionan, nada más. Ah, bueno, pues entonces habría que meter estos libros que la Biblia menciona. Hebreos 11:37 se cita un libro apócrifo que no está en la Biblia, el martirio de Isaías. Judas 9 cita la asunción de Moisés, eso está en un libro apócrifo. Y Judas 14:16 se cita el libro de Enoc. O sea, ninguno de sus argumentos son válidos en absoluto. Además de que la historia documentada, Max nos ha estado posteando aquí, Elmer Arana ya nos dio una explicación, data de que la historia documentada dice que toda la iglesia primitiva usó los deuterocanónicos, o sea, los 46 libros, así de fácil. Y es efectivamente, solo ese canon establecido existía en la época de Cristo y los apóstoles. Bueno, yo con esto termino, Noé, y adelante. Muchas gracias, hermano Guillermo, por tu última intervención. Sí, hemos estado viendo al hermano Max, que nos ha estado publicando bastante información sobre lo que, cómo la iglesia primitiva sí usaba los deuterocanónicos, porque así es realmente como se llaman estos 7 libros que la Biblia protestante no contiene, incluyendo sabiduría, ¿no? No sé de dónde piensan los hermanos protestantes sacar sabiduría si su Biblia no contiene sabiduría. Ahora bien, es importante también recalcar que la Biblia católica desde sus inicios se estableció así y así se ha quedado, no se le ha modificado absolutamente nada. No es como la Biblia protestante, por ejemplo, la Reina Valera, que se viene modificando prácticamente cada año, sale una nueva versión, ¿no? Y ahí es donde ellos van metiendo ya su doctrina falsa y pues vienen muchos hermanos católicos que no conocen prácticamente nada de Biblia, ¿no? Y van cayendo en la trampa de estos hermanos que ya lo hacen con cierto objetivo de ganar adeptos para sus sectas protestantes. Normalmente yo sí utilizo la Reina Valera, no es porque yo crea en esto, o sea, en que la Reina Valera sea la única Biblia. No, ustedes saben, soy cristiano católico, utilizo pues Biblias católicas, ¿no? Para adoctrinarme a sí mismo. Dale un momento, hermano, permítame. Como sigue diciendo, por ejemplo, yo utilizo la Reina Valera para refutar muchas cuestiones que los hermanos protestantes me hacen en los debates, pero utilizo una de las más antiguas, que es la versión de 1960. Entonces, y de esta de 1960 viene de la 1962, que fue revisada por Cipriano Valera, y quien la elaboró fue Casiodoro de Reina en el año 1569. La considero una Biblia mucho más aceptable, una versión mucho más aceptable, pero como les digo, solo la utilizo para los debates que tengo con los hermanos protestantes y que ellos vean que pues con su misma Biblia no se les puede exponer la verdad. Estaba leyendo por ahí un comentario de un hermano protestante que lo hizo
y es impresionante. La sabiduría de ellos es bastante limitada, ¿no? Solo puso argumentos propios muy personales, pero no tiene nada de sustento bíblico, nada de sustento histórico, simple y sencillamente exponiendo a toda luz la ignorancia con la cual, y voy a mencionar el nombre, ¿no?, de este hermano protestante, y voy a leer lo que él nos comentaba. Se llama Adolfo Contreras, y dice lo siguiente, dice: qué lástima que estos jóvenes no saben no de dónde vienen, no de dónde están, y no dan cuenta de lo que lo tienen engañado, la religión católica, pero ruego a Dios les abra los ojos y los alcance. Qué irónico, nos está hablando de que nos abran los ojos a nosotros, cuando es él el engañado, cuando es él el ciego, porque tras la exposición de Guillermo y tras la exposición del hermano Elmer, muy difícilmente ellos pueden hablar vivo. ¿Por qué? Porque tienen base histórica y base bíblica, las dos exposiciones. En cambio, él no está exponiendo absolutamente nada, simple y sencillamente es un ataque porque no le queda de otra, porque no sabe cómo defenderse, porque no tiene con qué defenderse. Entonces, es impresionante, y eso a mí me recuerda, y cuando estaba viendo el comentario de él, me recuerda lo que dice el texto bíblico de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 al 13, porque Dios les dio para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. ¿Qué significa esto? Que por más que ellos escuchen la verdad y no están listos, conscientes o quieran aceptar la verdad, no la van a, muy difícilmente. Varios que exponen muchos de ellos, ¿no? Lo estamos viendo acá, que a pesar de que el hermano Elmer ha dado una cátedra, a pesar que el hermano Guillermo ha dado también otra cátedra de las cuestiones bíblicas, de dónde viene el canon bíblico del Antiguo y el Nuevo Testamento, cosas que en Dios, se los digo, el hermano M me ha dicho cosas que yo no sabía. Es impresionante que vengan y comenten este tipo de cosas, porque para que ellos vengan a debatir aquí a este argumentos fuertes y sólidos, ¿no? Que me vengan a decir, no, pero es que el pastor tal de la iglesia tal, en el año, en el siglo III, sí tradujo la Biblia, ¿no? La Biblia que ustedes hoy tienen. Cuando me digan eso, y con base bíblica, o al menos con bases históricas y con referencia bibliográfica, pues entonces la cosa cambiaría, ¿no? Pero por más que ellos le quieran buscar la historia, desde el siglo I, desde el principio de la iglesia primitiva hasta el siglo XIV, no existía por ningún lado ningún pastor protestante, y mucho menos alguna Biblia protestante. Entonces es bien irónico escucharlos a ellos decirnos a nosotros que estamos en la mentira, cuando son ellos los que están hundidos en un lago de mentira y que Satanás no los deja ver. Ya dice Segunda de Tesalonicenses, Dios mismo les envía un poder de engaño, no sé, de confusión y lástima por ellos. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos católicos? Bueno, seguir orando por ellos, seguir compartiendo la verdad. Ya saben, Huella Católica para eso fue fundada, ¿no? Para dejar huella por medio de la apologética y la evangelización, que ese es el eslogan de nosotros, ¿no? Y tratar la manera de llegar a sus hogares de la mejor forma, ¿no? Si algún protestante se siente aludido, se siente extrañado, se siente incómodo con la verdad del evangelio que se predica acá, pues no está obligado a estar acá. Pero si algún protestante quiere abrir sus ojos y abrir también sus oídos a la verdad, es bienvenido en todo momento. Tenemos el caso del hermano Wilfred, que para la gloria de Dios, con los debates, Wilfred fue abriendo los ojos poco a poco, porque Wilfred va a llenar por el Espíritu Santo, ¿no? No por nosotros, por nuestra palabra, porque no es nuestro evangelio que nosotros traemos, sino que es el evangelio de Cristo, ¿no? Y eso fue lo que a Wilfred le abrió los ojos, y hoy por hoy es también parte de este equipo del canal de Huella Católica. Y estamos muy contentos de tenerlo aquí y muy felices, y nos gozamos en el Señor, porque estas cosas no las hacemos nosotros, sino que las hace el Espíritu Santo. Nosotros siempre sencillamente sembramos. Es el Espíritu Santo quien hace crecer la semilla. Y quizás no, estoy seguro, no tengo el alto nivel que puedan tener los demás apologistas, ¿no? El hermano Elmer Arana,
Guillermo Estrada, Maxo Roper, Miguel Puente, Mónico Vázquez, que son nuestros mayores referentes en este canal. Quizás no estoy a la altura de ellos, pero sí aprendo de ellos, y es lo que también pues día por día estoy exponiendo también en mis debates y en los videos que generamos aquí en Guaya Católica. Me voy a despedir con una última pregunta, y que muchas veces también nos vemos un poco aludidos nosotros los cristianos católicos cuando los protestantes, ellos creen que llevan la batuta y dicen: con esto ya lo encajonea y ya no se va a mover con esta pregunta y no vaya a que responderme. Yo creo que muchos de los que nos están viendo también han pasado por este momento, ¿no? ¿Por qué los protestantes sí llevan Biblia a los cultos evangélicos y por qué el cristiano católico no lleva Biblia a la misa o a la iglesia o a la Santa Eucaristía? ¿Por qué se da ese efecto? Y yo tengo mi respuesta, que también la voy a acompañar con la tuya, y si los dos estamos en sintonía, pues yo no diré nada más. Así que, Elmer, te dejo esa pregunta: ¿por qué el cristiano católico no lleva Biblia a la iglesia y el protestante la lleva bajo el brazo, aunque no la lea, pero sí la lleva? Hermano, sí, gracias por la pregunta. Nosotros cuando vamos a misa, nosotros vamos a un culto de adoración. O sea, nosotros no vamos a un taller de estudio bíblico, sino vamos a un culto de adoración. El momento sublime de la fe católica, el sacramento de nuestra fe, la Eucaristía. Nosotros vamos a vivir a Cristo en la palabra, vamos a escuchar la palabra. Tenemos al sacerdote que nos va a dar una homilía de la Biblia, y tenemos los misales que están realmente vienen de la Biblia. Está todo lo que es la liturgia de la iglesia, es bíblica. Nosotros leemos la Biblia todos los días. Recordemos que la iglesia tiene culto divino, el único culto divino instituido por nuestro Señor Jesucristo. La noche de la Pascua, en Lucas 22:19, es la Santa Eucaristía. Entonces, en la liturgia de la iglesia, la liturgia es puramente bíblica. Entonces, nosotros no vamos a un seminario de estudio bíblico, sino que vamos a un acto de adoración a Dios. La Eucaristía es, como ya dije, es lo máximo. Es el sacramento de nuestra fe. O sea, es lo sublime de la fe católica, en la Eucaristía. La iglesia sin la Eucaristía no existe. Y esto lo decía Lutero: para desaparecer a la iglesia católica, primero hay que desaparecer la Eucaristía, cosa que nunca va a ser posible, porque esto es una promesa de Jesucristo. No solo con la iglesia, Mateo 16:18, que ni las fuerzas del infierno la podrán vencer, sino que también en Mateo 28:20 dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde quedó Jesucristo con nosotros? En el santo sacramento del altar, en la Eucaristía. Ahí está Cristo, Jesucristo sacramentado. Entonces nosotros vamos a un acto de adoración, no vamos a un taller bíblico ni nada por el estilo. Para finalizar, hermano, referente a lo de bueno, aquí respondí tu pregunta, pero referente a los cortes bíblicos que han hecho, la cita que yo les leí al principio es Apocalipsis 22:18, dice: yo por mi parte declaro a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, a quien se atreva a añadirle algo, Dios añadirá sobre él todas las plagas descritas en este libro, y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. Esto es solo para cuestiones de lo que ha pasado, como en el canon de Yamnia, en canon fariseo, del ala fariseo anticristiano, pues quitaron los libros sagrados de la Biblia. No sé, hermano, si tienes otra pregunta o quedó bien clara la respuesta que te di. Sí, es más, sí concuerda con lo que yo iba a decir. La verdad que es impresionante, ¿no? Cómo el Espíritu Santo obra en común, ¿no? En cada uno de nosotros los cristianos católicos. Esto es impresionante porque viene a reflejar que la iglesia es una, ¿no? Y como dice San Pablo, estamos unidos en un solo pensar y en un solo sentir. A pesar de que no sabía qué respuesta ibas a dar, yo tenía prácticamente lo mismo. O sea, yo manejo la misma versión que tú la das.
los cristianos católicos no llevamos Biblia porque vamos a un culto de adoración, no a un taller bíblico, sino que vamos a adorar, no a estar leyendo, ¿no? Porque yo puedo hacer eso en mi casa, pero adorar directamente a Dios lo hacemos en la misa directamente por medio de la Eucaristía. Y otra de las cuestiones que manejo es porque recordemos que la Santa Misa, desde el canto de entrada hasta el canto final, es totalmente bíblico. Vamos un día a hacer un programa sobre eso, sobre los pasos de la misa, ¿no? Y las partes de la misa y contexto bíblico, desde el canto de entrada hasta el canto de salida, y nos vamos a dar cuenta que toda la misa es la Biblia. Entonces nosotros, en ese momento que participamos del culto del Señor, del único culto del Señor, porque no existe otro culto que solamente la Eucaristía, nos convertimos en una Biblia porque entramos a ese culto y la parte donde el sacerdote nos habla, que es el Evangelio, que también decimos que es el mismo Cristo que nos está hablando a nosotros que somos sus apóstoles. Por eso no llevamos Biblia, no es necesario llevar Biblia a la misa, porque la misa en sí es la Biblia, ¿no? Y nosotros nos volvemos parte de esa Biblia, nos convertimos, como dice San Pablo, en cartas abiertas. Entonces, no es necesario que en sí llevemos la Biblia, porque muchos por estar leyendo la Biblia ni escuchan el mensaje de Cristo nos está transmitiendo por medio de su sacerdote, sino que se pasan la vida fojeando y fojeando y fojeando la Biblia porque no están en adoración. Así que muy buena respuesta, hermano Elmer. La verdad que es una pregunta a veces muy difícil de responder porque no sabemos qué vamos a decir, pero hoy se la estamos dando a ustedes, hermanos que nos están viendo, para cuando venga un protestante y les diga, ustedes no llevan Biblia, o sea, no sé ni qué van a hacer a la iglesia, pues dígale, pues voy a hacer lo más necesario, ¿no? Adorar a Dios. No voy a un curso bíblico, sino que a adorar a Dios. A eso vamos. Y la misa es la Biblia entera, ¿no? Así que acuérdense que la misma Biblia es cristocéntrica. Y si voy a adorar a Cristo, pues, por ende, ¿para qué llevar Biblia si ya la misa, que también es cristocéntrica, se convierte en una Biblia? Así que voy a cerrar el programa. Llevamos 1 hora y media. Perdón, hermano, tal vez 30 segundos nada más. Para Adelante. Los hermanos católicos que no saben, la misa es el resumen del Apocalipsis. La misa es el resumen del Apocalipsis. Y esto ustedes lo pueden ver en en unos escritos del doctor, se me olvida el nombre, de Hahn, yo creo que es del doctor Hahn, teólogo protestante convertido al catolicismo, que se llama La Cena del Señor. Ahí está resumido cómo la Biblia, cómo la misa es un resumen del Apocalipsis. Esto para que los hermanos, los hermanos separados también sepan, y pues sí, los hermanos católicos que no saben también sepan que la misa es totalmente bíblica y en sí es el resumen del Apocalipsis. Noé, sí. ¿Me regalas un minuto? Claro que sí. Bueno, ustedes han dado la respuesta clave. Nosotros a la Santa Misa vamos a un acto de adoración. Sin embargo, se lee la Biblia más que en cualquier otro culto protestante, sea del que sea, y no solo el domingo, todos los 7 días de la semana, los 365 días del año. Por ejemplo, hoy fuimos a misa. Tú sabes que los domingos hay 4, no versículos, 4 lecturas completas, domingos y días solemnes. Por ejemplo, está la primera está la primera lectura, normalmente es del Antiguo Testamento. La segunda lectura es una epístola, o sea, una carta. Está el Salmo y por supuesto el Santo Evangelio. 4 lecturas completas. Mira, simplemente por decir hoy domingo que fuimos a misa, leímos lectura del libro de Malaquías 3, 19 y 20. O sea, ¿de dónde se sacó? No vamos a misa a escuchar un concierto de música, ni a revolcarnos, ni a bailar, no. Vamos a escuchar la palabra, a hacer el acto de adoración
y a pedir perdón y dar gracias por todo lo que Cristo nos ha regalado y por supuesto a comer y beber su cuerpo y sangre de Cristo, que está en la exégesis de todo el capítulo del Evangelio según San Juan 6. Hoy leímos el Salmo 97, versículos 5 y 6 y 7 y 9, todo el Salmo completo, bueno, de ese Salmo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Acuérdate que el que no trabaje, que no coma. Creo que eso le queda mucho a los pastores, ¿eh? Entonces, ¿qué tal con el Santo Evangelio de hoy? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Destruyan este templo. Dime, ¿qué tiene eso de antibíblico? Por favor, los protestantes, nivel sectario, porque hay protestantes serios, hay que decirlo, simplemente hacen preguntas torpes, espurias, cosas fuera de toda lógica. Y así todo el año tenemos la Santa Misa, es completamente bíblica, en primer lugar por las lecturas, y todas las frases que se dicen en la misa son solemnes, sacadas de la Biblia. Con esto termino y adelante, Noé. Exacto, Guillermo, y gracias por tu aporte que nos viene a reforzar lo que dijimos Elmer y yo. Es que toda la misa es bíblica, sí, toda la misa, por eso lo decía yo, desde el canto de entrada hasta el final, el acto de penitencial, el canto de perdón, o sea, el credo, todo, absolutamente todo, el saludo que hace el sacerdote hacia el pueblo reunido es totalmente bíblico. Por eso les decía yo, entramos y nos convertimos en una Biblia prácticamente. Pero ¿qué hace el protestante? Criticar, porque su ignorancia así se lo ilumina, ¿no? No conoce, no sabe, no se doctrina de la mejor forma. Y muchos católicos también andan en ese rango, que no saben, no conocen y no se doctrina, y por eso viene el protestante y lo arrasa cuando le hace ciertas preguntas, se lo lleva fácilmente. Pero para eso se fundó Huella Católica, para doctrinar, evangelizar y catequizar a nuestros hermanos que nos ven alrededor de todo el mundo. Elmer, bueno, antes de finalizar ya el video, voy a saludar a los últimos que nos escribieron durante toda esta hora y media que hemos estado. Se nos unió al chat el hermano Aper 334. Voy a aclarar, el Bellanito es mujer, no es hombre. Yo dije que era un hermano, no, y es una hermana, así que las disculpas del caso. Ana Miriam Casabucón también se nos unió desde Argentina. Nos saluda la hermana Ana Miriam. Se nos unió también el hermano Sergio Pimentel, creo que estaba por ahí, y más de tirarnos información patrística, información histórica de lo que era ya el canon bíblico y de cómo la iglesia primitiva también hacía uso de la Septuaginta, ¿no? Y quiero ver, no sé quién, alguien que se nos haya unido, que nos estaba saludando por aquí. Bueno, solamente serían ellos. Y igual a todos, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso inicio de semana. Mañana pues todos volvemos a nuestras labores. Y pues será hasta la próxima, hermano. Sin antes de también agradecerle a Elmer que nos acompañó, Elmer Arana desde Boston, Massachusetts. Que Dios te bendiga, Elmer. Esta no es la última vez que estás con nosotros. Créeme que vienen muchos videos más que vas a compartir con Huella Católica. El hermano Guillermo Estrada también, gracias a ti, Guillermo, que eres parte de los fundadores de este canal. Que el Señor te bendiga y también te regale una hermosa semana. Max, que nos estuvo viendo, que se extrañó bastante el aporte de Max, porque siempre Max siempre trae algo de patrística, ¿no? O sea, él es prácticamente como uno de los expertos en patrística que tenemos en el equipo de Huella Católica y es nuestro asesor en cuestiones de patrísticas. Bendiga y te recuperes pronto. Saludos también al hermano Wilfred, que no nos pudo acompañar. Él tendrá sus razones por qué no pudo. Saludos también a Mónico Vázquez, que pues todo este día ha estado ausente, no lo hemos visto, pero igual saludos especiales para él. Y saludos para todos los que nos han visto. Por ahí dice el predicador CCR, me imagino que es de Renovación Carismática, dice: hola hermanos, Dios les bendiga. Hola hermano Guillermo y hermano Elmer Arana, bendiciones a todos.
y dice saludos a todos los hermanos. Bueno, ahí está el hermano predicador CCR que nos está enviando sus saludos, así que el Señor también te bendiga a ti. Y gracias. Finalizamos esta noche el programa. Hemos escuchado una cátedra tremenda de lo que es el canon bíblico y wow, cosas que ni yo sabía, que las desconocía, pero que hoy el Señor me las ha revelado por medio de ustedes y qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenemos más armamento para defendernos, no para atacar. El cristiano católico no se doctrina para atacar, sino que para defenderse, ¿no? Cristo no nos envió a atacar, sino que a llevar el evangelio y a expandir la verdad por todo el mundo. Por eso esta iglesia es universal, porque estamos llamados a estar en todo el mundo. Así que la paz del Señor que quede con cada uno de ustedes. Y no sé si ustedes se quieren despedir y les dejo los micrófonos y con eso cerramos. Ok, hermano, sí. Bueno, para finalizar ya un toque final de la Biblia Reina Valera, veíamos pues que la primera traducción fue en el año 1609, ¿verdad? O sea, vean vean lo que son estos números. 1609, ahí si le damos vuelta al 6, pues encontramos ahí como más o menos 3 seises, ¿verdad? Una Biblia con 66 libros. 1569, perdón, sí, ahí si ustedes suman el 1 y el 5 les da 6, más el 6, otro 6, y el 9 si lo ponemos para arribita, pues nos da 3 seises. Igualmente, pues, una Biblia con 66 libros, y también se utiliza el nombre espurio de Jehová, que también tiene 6 letras. Así es de que 6 más 66 libros están otros 3 seises. Cosas, no sé si son casualidad, ¿verdad? Pero para que... Curiosidades le vamos a llamar, curiosidades de la Biblia protestante. Curiosidades de la Biblia protestante. Así es de que para despedirme, que Dios los bendiga a todos, hermanos, y todos los que nos han seguido esta noche. Gracias, hermano, por darme la oportunidad de estar aquí en Huella Católica. Ya he estado antes, pues, ahí con un par de debates, y aquí estamos para participar y para evangelizar. Y pues nuevamente que Dios los bendiga a ustedes también y a todos los que nos siguieron y a sus respectivas familias. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Una feliz noche. A ti, Hermes, gracias a ti. Bueno, Guillermo. Sí, pues buenas noches, que Dios los bendiga y gracias por habernos acompañado. Y solo acuérdense, sin temor a equivocarse, la Biblia es católica, es católica, es católica. Y como dijo Elmer Arana, qué bonitas diosidencias, no serán coincidencias, serán diosidencias. Y otra diosidencia más es que la Biblia católica tiene la plenitud, el número 7 que es perfecto, que es plenitud, y el 3 de la Santísima Trinidad. Así que ahí véanle los 666, que quiere decir algo que quiso ser perfecto, pero que no pudo, con la plenitud de que sin buscarlo terminó en 7-3. Así de sencillo. Así que de mi parte es todo y buena noche, Noé, pues tú terminas nuestra transmisión. Sí, gracias a ustedes una vez más y a todos los que nos acompañaron. Les pedimos igual que compartan nuestros videos con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos en sus parroquias. Si tienen algún familiar protestante, igual compartan el canal con ellos. Si tienen a alguien que está cambaleando en la fe, díganle, oye, mira, hay un canal en YouTube que se llama Huella Católica y ellos pues te pueden ayudar un poco, ¿no? Así que están invitados a compartir nuestras transmisiones. Nada más me queda despedirme. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar vivo y que será hasta la próxima con un nuevo tema y con un elenco especial y único como el que tuvimos hoy. Pues también en la próxima posiblemente también tengamos un nuevo elenco. Posiblemente yo no esté en la otra transmisión, pero igual pueden estar el hermano Mónico, Max, Guillermo, el hermano Elmer, que quieras o no, ya es parte del equipo de Huella Católica. Así que Elmer, bendiciones para tu familia, bendiciones para ti, Guillermo, y será hasta la próxima. Paz y bien para cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias, hermano. Amén.